sintonizan a través de Telecanal 28, Cable Éxito Visión, los que nos sintonizan a través de WIN TVO, en todas nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube Visión de Águila TV. Y seguimos recordándoles, mis amados hermanos, que usted puede suscribirse a nuestro Instagram, Visión de Águila TV 1. Usted puede acceder por ahí también a todo nuestro contenido que publicamos diariamente. Periódicamente vamos subiendo cortos, videos interesantes, reseñas interesantes que pueden nutrirlo como cristiano. El día de hoy, mis amados hermanos, tenemos un contenido bien interesante. Hemos estado publicando esto en Instagram. Aquellos que nos siguen se habrán dado cuenta de que tenemos un tema interesante y es la respuesta a una cuestionante que tienen muchas personas, inclusive el pueblo cristiano. ¿Se contradice la Biblia en algunos versículos? Muchas personas me han hecho esta pregunta. Mira, hay un versículo que dice esto y el otro dice aquello. ¿La Biblia se contradice realmente? ¿Cómo puedo interpretar la Biblia? Pues el día de hoy usted va a obtener la sabia respuesta a esta inquietud. Bendito sea Dios, excelente. Mi hermana Jessica, así es, estamos contentos de estar aquí con todos ustedes. Y la Biblia, mis hermanos, es bien amplia. La Biblia, este libro inspirado por el Espíritu Santo, el cual usó de 35 a 40 hombres para redactar lo hermoso, lo bueno que es de la palabra de nuestro Señor, impresa aquí y disponible ya en la mayoría de los idiomas para cada uno de nosotros. Es interesante, es emocionante para nosotros poder tener acceso a la palabra de nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? Tal como decía nuestra hermana, siempre hay un enemigo que se levanta y siempre va a haber personas que estarán escépticas a esta palabra porque encuentran que existen contradicciones entre un libro y otro. El día de hoy a eso es lo que vamos a debatir, a tratar con ustedes, mis hermanos. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi estudio en el escudriñamiento de la palabra a detectar y descartar las supuestas contradicciones bíblicas que afirman algunos agnósticos, algunos ateos, que afirman y que a veces hacen dudar, así como decía nuestra hermana, a los mismos cristianos referente a acaso se equivocó Dios? ¿Será realmente este un libro inspirado? Porque sabemos que hay diferentes versiones bíblicas. Tenemos Biblia, por ejemplo, con 72 libros, la Biblia protestante, que es la que utilizamos nosotros, que tiene un conjunto de 66, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que la palabra de Dios no se equivoca y que estos libros que nosotros tenemos a nuestra disposición son libros inspirados, por lo tanto no tienen sombra de variación entre uno y otro. ¿Qué entonces puede pasar? Bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor fue escrita en hebreo. Luego, durante los tiempos del exilio de Daniel, Esdras, la mayoría fue escrita en arameo y ya el último, el Nuevo Testamento, en griego, ya que estaban bajo el Imperio Romano. ¿Qué pasa? Durante estos escritos de los hebreos, arameo y griego, nosotros, a través de los estudiosos de la palabra que tuvieron la valentía de traducir a los distintos idiomas, como John Wycliffe, por ejemplo, que la tradujo al inglés, nosotros podemos adquirir ahora estas enseñanzas de la palabra. ¿Qué pasa? Las traducciones de la Biblia juegan un rol muy importante al momento también de nosotros poder interpretar la palabra. Por eso lo primero que debemos tomar en cuenta es de qué traducción proviene la Biblia que tengo a mano. Causó mucho revuelo, mis hermanos, y lo traigo a coalición, cuando salió en lo que es la Biblia Dios habla hoy. Sí. Mucha gente decía, salió una Biblia que es contraria a la palabra de Dios. Es una Biblia que es hereje, vamos a decir, porque no era igual a la que nosotros estamos acostumbrados popularmente, que es la Reina Valera 1960, 1995. Porque como seres humanos nos habituamos a las cosas que conocemos, y la cosa extraña nos llama mucho la atención y nos parece cosas raras. No resistimos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es que la Biblia Reina Valera 1960 verdaderamente es una Biblia que se apega mucho a el manuscrito original, porque la traducción es una traducción formal
que se tradujo palabra por palabra, es decir, que es una de las más fieles, podríamos decir, de las traducciones extraídas de los textos antiguos. Ahora bien, ¿qué pasa con Biblias como la del Dios habla hoy? Son Biblias de traducciones dinámicas, es decir, que lo que buscan es no tanto traducir palabra por palabra, sino que el lector pueda captar la esencia del mensaje. ¿Qué pasa con Biblias como esta? Bueno, la Biblia Dios habla hoy lleva un poco al límite lo que es la traducción dinámica, porque ya pasa de una traducción a quiero que tú entiendas a una parafrasis, es decir, esto se refiere a tal y tal cosa. Por eso es que llama tanto la atención. Hay estudiosos de la palabra que dicen que esta Biblia es buena, pero para tú usarla, para tú conversar, por ejemplo, entre Jessica y yo, debatir opiniones, pero al momento de predicar la palabra, como no está tan fielmente traducida, valga la redundancia, no es tan eficaz a la hora de nosotros quizá preparar un sermón o nutrirnos de la palabra. ¿Qué pasa? Hay otras traducciones que sí son dinámicas, pero mezclan lo formal y lo dinámico, como la NBI, la NTV, que vemos que hay pastores como Harrigan, Yesenia Ten, que en sus prédicas ellos mencionan esos diferentes tipos de traducciones, porque son Biblias que, aunque gozan de la riqueza de la traducción dinámica que va acorde a los nuevos tiempos contemporáneos, ya que sabemos que hay palabras que en su contexto original ya para nosotros no significan lo mismo, y estas Biblias lo modifican de manera tal que el lector pueda comprender mejor a qué se refiere, pero permanecen con una esencia fiel al texto original. Entonces, si tenemos en cuenta esta parte de los diferentes tipos de traducción, vemos que por eso es bueno mantenerme, por ejemplo, leer mi Biblia en la traducción formal, puede ser la TLA, que esa es una Biblia que tiene traducción formal, o la Reina Valera, la que usted guste, pero cuando haya un texto que quizás no comprenda del todo, puedo hacer una consulta con una Biblia fiel como lo es la NBI o la otra Biblia que es la NTV. Entonces nos gustaría mostrarle a ustedes cómo en la práctica, cómo yo puedo detectar y contrarrestar esas supuestas contradicciones bíblicas que las personas muchas veces quieren resaltar para hacerle daño al evangélico. Para eso le voy a pedir a mi hermana Jessica que nos acompañe en esa parte. Sí, mis hermanos, hemos estado hablando de esta parte que le comentaba mi hermana Indira. Es muy interesante, hermano, y tener en cuenta que cuando hablamos del estudio de la palabra, es la correcta interpretación de la misma. Si usted está estudiando la palabra y usted no la sabe explicar, si usted un versículo no lo sabe explicar, es porque tal vez no entiende por completo lo que quiere decir. Por lo cual hemos traído a colación algunos versículos, mis hermanos, que algunas personas dicen, bueno, me parece que están como contradictorios. Me parece que en uno dice una cosa y en el otro dice otra. Por ejemplo, estaremos en los próximos minutos trayendo unos cuantos ejemplos, una muestra de los mismos y aclarando un poquito en qué consisten, qué es lo que realmente querían decir estos versículos. Por ejemplo, uno de ellos, muy populares, dicho sea de paso, es aquel que habla en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, el cual dice, someteos a cada ordenanza del hombre, al rey como supremo o a los gobernadores. Ciertamente las personas lo comparan con un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, el cual dice, es mejor obedecer a Dios en lugar de los hombres. Entonces vemos muchas personas, tanto inconversas como personas de la comunidad cristiana, que consideran que estos versículos tienen una aparente contradicción. Sí. Pero los mismos, mis hermanos, no se contradicen. Es muy importante tomar en cuenta a la hora de uno estudiar la palabra, que la Biblia es su propio intérprete. Amén. Por lo cual es muy importante que al momento de leer nos situemos en el contexto en el que estamos leyendo el pasaje bíblico. ¿En qué contexto se está diciendo esta palabra? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es realmente el objetivo con el que el autor estaba hablando? ¿En qué idioma, por ejemplo? Mi hermana Indira hablaba de que la Biblia se ha escrito en los tiempos antiguos en diferentes idiomas. Probablemente una palabra que se escribió en griego y otra que se escribió en hebreo tienen un significado completamente diferente.
que se utilizó en los dos libros. Entonces hay que ver en qué idioma fue escrito el libro. Por ejemplo, estos dos pasajes que acabamos de leer. Podría parecer una aparente contradicción, pero no lo es, mis hermanos. Porque lo que Jesús está queriendo decir aquí, o lo que la Biblia está queriendo decir aquí, es que debemos ciertamente someternos a las autoridades que el mismo Dios ha permitido que dirijan al país, los líderes que tenemos en nuestras congregaciones, los líderes que podamos tener en alguna comunidad. Sí, ciertamente debemos someternos. Ahora bien, debemos someternos siempre y cuando lo que se esté exigiendo de nuestra parte no esté atentando contra nuestros principios cristianos. Por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia el caso de Balaam, el cual fue llamado para maldecir al pueblo. A él se le solicitó algo, a cambio de cierta recompensa. Él podría decir, bueno, este señor, que es un rey, me está solicitando eso y yo debo someterme a las autoridades, ¿cierto? Convenientemente pudiera haber dicho eso, mas sin embargo lo que él estaba haciendo estaba en contra, ¿verdad? En contra de los principios cristianos, porque él iba con el objetivo de maldecir. Así es. Dios, que conocía el corazón de Balaam, entonces sabemos la historia que pues permitió entonces que la mula hablara. Pero lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que como vemos, estos pasajes no se contradicen, porque la Biblia misma, a la luz de la palabra, tenemos que estudiar los versículos utilizando unas herramientas que más adelante le estaremos informando. Algunas pequeñas recomendaciones que nos provee una ciencia que gracias al Señor se ha estudiado, se sigue desarrollando para tener una correcta interpretación de la palabra. Entonces, mis amados hermanos, otro versículo muy interesante y que llama la atención de muchas personas es un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 5, el cual habla, situando específicamente la muerte de Judas, dice, y arrojó las piezas de plata en el templo y partió y fue y se ahorcó. Mas sin embargo, vemos como en el libro de Hechos, Lucas nos dice otra cosa, nos dice, ahora, hablando de Judas, compró un campo con la recompensa de la iniquidad y cayendo de cabeza explotó en medio y todas sus entrañas brotaron. Entonces usted diría, bueno, pero entonces Mateo me está diciendo una cosa y Lucas me dice otra en Hechos. ¿Quién realmente dice la verdad? Amados hermanos, aquí no hay ninguna contradicción. Ambas son ciertas. Lo que sucede es que los eventos se efectuaron en periodos de tiempo diferentes. Recordemos que cada autor expresa los detalles desde su perspectiva. Entonces, Lucas se ahorcó, como lo indica Mateo. Sin embargo, Judas se ahorcó, como lo indica la escritura en el libro de Mateo, como lo leímos. Sin embargo, al durar tanto tiempo ahorcado ahí, con la putrefacción del cuerpo, entonces cayó y explotó el cuerpo. Entonces, ¿ven cómo los dos son un complemento? Mis amados hermanos, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Sagrada Escritura es nosotros pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Eso es lo primero, amados hermanos. Con esto pudiera una persona comenzar a profesar que hay una contradicción. En estos días recientemente mi hermana Indira, una persona inconversa me abordaba y me decía, no me hables de contradicciones porque la Biblia es el libro que más se contradice. Santo y yo Dios. le decía a él, ¿sabes por qué para ti se te contradice? Pues porque tú no has nacido de nuevo. Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Las mismas han de discernirse espiritualmente, porque para él son locura. Si usted está tratando de entender los versículos bíblicos de la Biblia con una mentalidad lógica humana, no lo va a entender. Probablemente para usted va a pasar lo que estamos comentando, aparentes contradicciones, pero ¿qué es esto? No lo entiendo. Lo primero es ir a los pies del Señor. Padre, ilumíname. ¿Qué es lo que tú me quieres decir aquí? Tener un encuentro con Dios, haber nacido de nuevo, es lo primero a la hora de usted interpretar un versículo bíblico. Y algo hermoso que vemos aquí, en lo que nos comenta la hermana, mire, la Biblia, a pesar de que fue escrita por diferentes hombres en diferentes tiempos, vemos que Mateo narra una versión que él vivió porque él estaba allí, era uno de los discípulos de Jesús, mas Lucas no lo era.
Lucas obtuvo la información recolectando la misma, vamos a decir, entrevistando, investigando, para poder recaudarla para Teófilo, que quien ha leído el libro de los Hechos sabe que él se la dedicó esta investigación, vamos a decir, a Teófilo. Las personas que vieron a Judas, que quizá no estaban al momento de ahorcarse, lo vieron ya cuando cayó con la cabeza reventada, dirían, ay, él murió con la cabeza reventada allí. Vemos entonces cómo la Biblia, aunque las perspectivas varían, no varía la historia. Sigue en la misma secuencia. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora bien, vemos qué hermoso es Dios, que aún así nos da, vamos a decir, la libertad, en cierto sentido, de nosotros ponerle también nuestro toque a las cosas que Él nos permite hacer. Porque hay muchas cosas muy bonitas, por ejemplo, tenemos adoradores, pero Dios permite que haya diferentes tipos de voces. Entonces así vemos cómo también en la Escritura se manifiesta de esa manera. Cuando usted lee una epístola de Pablo, usted le nota que tiene una característica especial, que usted sabe cuando es de Pablo que le están hablando, aunque no les digan en qué cita bíblica le están hablando. Así pasa cuando usted lee una epístola de Santiago, que Santiago era un apóstol muy directo. Desde que usted le hablan de algo directo de la Biblia, eso está en Santiago. Sí. No me sé el versículo, pero está ahí. Así por la es, manera sí. en que se expresa. Y así mismo con Pedro. Vemos entonces que nunca el Señor nos quita como esa naturalidad, esa originalidad de nosotros. Ahora bien, sí nos inspira y nos utiliza como instrumento para glorificarse a través de nosotros. Y ahí vemos la maravilla que Dios hace con el ser humano, aún en cosas que son de Él mismo. Entonces, en estos pasajes que la hermana ha ido expresando, podemos ver la magnitud de la belleza de Dios, aún incluso cuando ella hablaba de Balaam, de que hay veces que nosotros queremos usar las cosas a nuestra conveniencia, lo cual no es lo correcto, porque la Biblia, decía la hermana, es su propio intérprete, y nosotros mismos no podemos alterar lo que allí dice, porque al final es para nosotros crecer, para nosotros ser edificados. Y la Biblia se interpreta no por un versículo bíblico, sino que ella en su totalidad tiene una enseñanza. ¿Por qué? Porque si Balaam se hubiera sostenido en que no, que yo me tengo que sujetar a las autoridades, pero Dios también daba otras ordenanzas, Así es. adicionar a eso. Así es. Y el pueblo de Israel también tenía una promesa, que era que el que lo maldijere sería maldecido. Así mismo. Es decir, que si yo solo me baso en una parte de la historia, no voy a obedecer a Dios en su totalidad, sino que la Biblia tiene que ser estudiada en su totalidad como un libro perfecto y oportuno para cada uno de nosotros. Así mismo es, mi amada hermana. Y es muy importante que tengamos eso pendiente, mis hermanos. En los evangelios sinópticos nosotros podemos ver que los mismos tienen similitud de contenido. Y de hecho cada uno fue dirigido a una población en específica de la época. Pero podemos ver que en los mismos hay omisiones. Es decir, hay cosas que Mateo las presenta y Lucas no las presenta. Cosas que Marcos las presenta y otro tal vez no las presenta. Tenemos que entender cuál es el objetivo del libro. Alguien me decía en días anteriores, porque hay una parte de la vida de Jesús que no me la cuenta, ¿por qué me la dejó? ¿Cuál era el objetivo del libro realmente? ¿Era presentarte esa parte realmente o no era presentarte el ministerio de Cristo? Entonces hay que ver cuál es el objetivo del libro. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que es la genealogía de Cristo, solo la vemos en lo que fue el Evangelio de Mateo. Al principio lo vemos. Pero porque el libro de Mateo fue dirigido específicamente a los judíos. Y Mateo tenía que demostrar que Jesús era el Mesías. Entonces vemos cuál es el objetivo realmente del autor y a la población en la que va. Eso es muy importante al tratar de nosotros entender un pasaje bíblico. Por ejemplo, mis amados hermanos, otro versículo que también causa mucho revuelo, muchas inquietudes, que la gente siempre comenta, es otro que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. El mismo habla, Jesús, en sus palabras, no piensen que he venido a enviar paz a la tierra, sino que he venido no vine a traer paz, sino espada. Mas sin embargo Jesús en otro versículo, el mismo hablando, dice en Juan capítulo 16, versículo 33,
estas cosas os he dicho, en mí tendréis paz. Entonces muchas personas también, yéndonos por la misma línea que comentábamos hace un rato, pudieran entender que hay una contradicción. Jesús me habla de paz y me dice que vino a traer espada. Amados hermanos, recordemos, por eso les digo, no podemos irnos, como comentaba mi hermana Indira, a solo un versículo. Léalo completo, el pasaje completo, el capítulo completo, para ver en qué contexto se estaba hablando. Por ejemplo, Jesús aquí estaba hablando, cuando habla a sus discípulos, de mí tendréis paz. Hablaba de aquellas, digamos, una esperanza que Él les da a sus discípulos, de un recordatorio en los momentos de tribulaciones venideras que ellos iban a tener cuando Jesús partiera de la tierra. ¿Y por qué dice venido a traer espada? Amados hermanos, recordemos que aunque la palabra de Dios ha venido a traer vida, la población pecadora muchas veces no resiste la palabra que uno les da. A veces la amonestación del pecado lo que trae es conflicto. Y muchas veces podemos ver cómo el mismo Pablo tuvo que huir. Muchas veces Pablo estuvo ante el tribuno, prácticamente a la muerte, a la luz de la muerte, que tuvo en muchas ocasiones tuvo que apelar al César para poder salvar su vida. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo el traer la palabra del Señor trae espada, o sea, trae conflicto. A eso se refiere Jesús cuando está hablando en estos pasajes. Entonces vemos, mis hermanos, cómo los dos son un complemento. No podemos solamente emitir una opinión en base a un pequeño versículo, ni siquiera el capítulo entero. No estoy leyendo el capítulo, estoy emitiendo una opinión errada en base a mi intelecto humano de simplemente un versículo. Realmente, mis hermanos, el propósito del programa de hoy es darle a usted herramientas, que usted salga de esta transmisión cuando termine el programa diciendo, ok, tengo herramientas para poder interpretar la Biblia, o consejos, recomendaciones, para que cuando yo me siente con un pasaje no vaya yo a leer mal, interpretar mal y entonces adquirir una indigestión espiritual. Vemos muchas personas, hermanos, que interpretan mal la Biblia y andan enfermos espiritualmente con una mala interpretación. Santo Dios. Cuando usted interpreta mal la Biblia, usted la enseña mal y está causándole al pueblo de Dios una indigestión espiritual. Entonces la idea no es esa, la idea es presentar la palabra de Dios sin alteraciones, con la correcta interpretación, la cual el pueblo de Dios pueda digerir. Bendito completamente y de manera satisfactoria. Para eso se envió la palabra de Dios. El pan de vida lo tenemos aquí, siempre que sea presentado en su manera correcta, habiendo sido correctamente interpretada. Bendito Dios, verdaderamente, mi hermana, que por eso es tan importante la ayuda del Espíritu Santo a la hora de leer la palabra, porque hay cosas que escuchamos o que leemos que muchas veces no comprendemos. Hay personas, mi hermana, que dicen que ellos solo se alimentan con el bao, que eso es Biblia, ayuno y oración. O sea, que ellos no tienen que prepararse en instituto bíblico, que no tienen que leer libros complementarios porque con la Biblia lo tienen todo. Pero ¿qué pasa? A menos que tú tengas una vida súper metida con Dios, amén, es muy difícil que tú puedas entender cosas como la que le voy a explicar ahora. Amén. La hermana Jessica hablaba de la genealogía de Jesús, que está en el libro de Mateo. Cuando usted la lee, usted lo lee, lo interpreta, así ahí está, que Jesús vino desde el tiempo de Adán, que después Abraham, y sucesivamente de una manera natural y simple, tal como lo manda la hermenéutica, que se ha mencionado ya en algunas ocasiones acá, que nos dice que la Biblia se debe interpretar, ¿verdad? Después de que ella es su propio intérprete, cuando lo leemos, la primera regla nos dice que las palabras se toman en su sentido usuario ordinario, entonces así mismo usted la va interpretando naturalmente, hacia una genealogía. Bien, ¿qué pasa? Lo primero, ese libro, aunque es sinóptico con el de Juan, el de Lucas, el de Marcos, porque tienen eventos similares, tienen cosas que los demás no contemplan. Por ejemplo, es el libro que habla más de las tradiciones judías. ¿Y cómo usted puede saber eso? Porque cuando usted profundiza en él y busca esos libros complementarios, le va a decir que es porque ese libro fue escrito para los judíos. Los judíos tomaban muy en cuenta eso de la genealogía, sí, porque así como aquí nosotros usamos lo que son los apellidos, ellos usaban lo que es la genealogía. Cuando los romanos conquistaron a los judíos, ellos destrozaron, ¿verdad?, todo lo que eran los libros
Ya es muy difícil que un judío de estos tiempos sepa de dónde ellos descienden. Mas, sin embargo, cuando ellos se fueron en el exilio, en los tiempos de Jeremías, Esdras, ellos sí conservaron lo que eran estas genealogías porque había una promesa. Que Sí, iban a ser así es. de la simiente de David el que iba a ser rey. Entonces era muy importante para ellos conservarla. ¿Qué pasa? En esa genealogía se demuestra que José, quien descendió de Salomón, eso lo confirmamos ahí mismo en el libro de Mateo, en Mateo 1:6, nos habla del que viene de la línea de Salomón, y en el 16 nos habla de que José es hijo de Jacob, nos demuestra que verdaderamente Jesús nace de ese linaje, demostrándole a los judíos que Jesús pertenece allí. ¿Por qué? Porque eso era, vamos a decir, lo que a ellos les interesaba en ese momento, según la promesa del Mesías que descendía de ahí. Pero si vamos a Lucas, en el capítulo 3:23, vemos completamente cómo todo cambia. Ahora me dice a mí que Elí es el papá de José. Pero me dijeron a mí en Mateo que el papá se llamaba Jacob. ¿Cómo es eso? Están usando como hacen a veces, que hay gente que tienen dos nombres, le dicen uno y otro. No. ¿Qué pasa? Lucas es un libro que se escribió para los griegos. Los griegos, que eran gente muy estudiada, Sí. muy profunda, le tenían, vamos a decir, como esa adicción a querer alcanzar al hombre perfecto. Así mismo. Entonces, El ¿qué ideal. pasa? El ideal, exacto. Entonces, Lucas viene a mostrarle quién es el hombre ideal, el hombre que desciende de Dios, el Gloria Hijo a de Dios. Dios. Entonces, le demuestra que primero Jesús no descendió de hombre, sino de Dios, porque no lo engendró varón de aquí de esta tierra, a través del linaje de María. Si vemos en Lucas 3:23 nos dice que José es hijo de Elí. ¿Por qué? Porque la mujer, para los fines de genealogía, y sabemos que también de las herencias, no eran tomadas en cuenta en ese tiempo. Entonces, al ser José su esposo, por eso que se dice José, hijo de Elí. Entonces, ¿de quién es que hace que María tenga ascendencia del linaje de David? Bueno, David tenía un hijo cuyo nombre era Natán, que también le nació en Jerusalén. Entonces, de esa línea es que proviene María, de Natán, Gloria a Dios. hijo de David. Gloria Entonces, a ahí Dios. se demostraba que Jesús no era simplemente un hombre de carne, sino que era proveniente del cielo, proveniente Gloria a de Dios. Dios. Entonces, ahí vemos que José, sí, vamos a decir, a su padre terrenal, adoptivo, vamos a decir, porque sabemos que José lo crió, lo cuidó, pero que verdaderamente es el Hijo de Dios, que no fue engendrado de carne ni de sangre, sino del mismo Dios a través del Gloria Espíritu a Dios. Santo en María. Entonces ahí lo vemos, eso está en Lucas 3, versículo 32. Y Gloria a Dios. en 2 de Samuel 5:14, ahí usted puede leer 2 de Samuel 5:14, que le habla referente a esos hijos que tuvo el rey David. Entonces ahí vemos lo hermoso, que son cosas, mis hermanos, que uno con simplemente agarrar la Biblia y abrir un versículo no la va a decir, a menos que usted, por la misericordia de Dios, tenga una Biblia de estudio, y aún así la Biblia de estudio no desglosan en tal magnitud. Por eso es que hay hombres que son apasionados con el estudio de la palabra, que se dedican a escribir libros, se dedican a sacarle la sustancia para que usted pueda nutrirse. La Biblia es fundamental en nuestra vida, pero debemos complementarla. Así es. Amén. Así mismo Bendito es. Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, hemos estado viendo un tema verdaderamente muy interesante. Yo sé que usted que está ahí en casa no se quiere despegar, pues no se despegue. Vamos a una pausa comercial y ya retornamos para continuar desglosando este interesante tema. Amén. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias,
alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Regreso, mis amados hermanos, gloria a Dios. Estamos debatiendo un tema bastante interesante y es, ¿se contradice la Biblia? Vemos algunos versículos antes de ir a la pausa, vimos algunos versículos en los cuales algunas personas tienen un poco de inquietudes, dicen, pero la Biblia se contradice en esto y en esto. Estuvimos viendo algunas recomendaciones que usted tiene que tener en cuenta a la hora de usted escudriñar un pasaje bíblico. No es solo leer la Biblia, es escudriñar. O sea, estudiar la palabra de Dios requiere entonces, como mencionábamos antes de la pausa, auxiliarnos de algunas herramientas complementarias. Antes de la pausa mencionábamos una Biblia en sus diferentes versiones. Podemos auxiliarnos y ver qué dicen las diferentes versiones. También tenemos, gloria a Jesús, un diccionario bíblico, algún libro que haya leído una persona que el Espíritu Santo lo haya iluminado. Es muy interesante y muy importante nosotros apoyarnos de estas herramientas complementarias. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver y vamos a seguir dialogando un poquito respecto a esos versículos que la gente entiende que se contradicen, pero realmente no es así. Amén, amén, amada hermana, así es. Vamos ahora, mis hermanos, a entrar en el Antiguo Testamento, en uno de los versículos que por generaciones ha generado debates entre nosotros, ¿verdad? Y es referente a David y el censo. Eso está en 2 de Samuel 24:1 y su paralelo está en 1 de Crónicas 21:1, donde ambos afirman que hubo un censo. La diferencia está en quién fue que incitó a dicho censo. Dice en 2 de Samuel 24:1 lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Gloria a Cristo. Y dice en 1 de Crónicas 21:1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese el censo de Israel. ¿Cuál es la dificultad que se detecta? ¿Por qué es esto tan controversial? Bueno, lo primero, David, en cuanto al censo, ¿por qué le fue contado como pecado? Los que conocemos la historia, sabemos que se encendió la ira de Jehová en contra de David porque él mandó a censar el pueblo para saber cuántos hombres habían que pudieran empuñar espada para la guerra. Esto, en cierto punto, para Dios era una insinuación de que David ya estaba comenzando a confiar en la fuerza que él tenía en su ejército y no confiar en lo que Dios podía hacer. Nosotros como hombres de fe sabemos que Dios lo que va a hacer lo hace hasta con 2 personas, sí, como fue en el caso de Gedeón, que fue con 300 y venció. David, luego de que es confrontado por Dios, él reconoce que lo hizo mal. Ahora bien, ¿quién fue que incitó el censo? Si remontamos a la historia bíblica y leemos solo ese pasaje, 2 de Samuel, podríamos decir, wow, pero Dios tienta a la gente, mira, Dios hace cosas para que nosotros pequemos. Pero cuando escudriñamos más versículos bíblicos, eso nos ayuda a entender primero que Dios no nos tienta. Nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces aquí vamos viendo cómo se va esclareciendo que primero, David ya tenía eso en su corazón.
esa sensación de que yo podía contar con mi ejército. Ahora bien, el enemigo, Satanás, como nos dice en Primera de Crónica, es quien lo incita. Ahora bien, Dios lo permite. ¿Dónde más podemos comprobar eso? En el libro de Job. Job era un varón que a los ojos de Dios era considerado justo. Sí. ¿Por qué? Porque Job hacía sacrificio hasta por sus hijos y aún por si acaso hubieran pecado. Sí. Mas sin embargo Dios permite que el enemigo vaya y le quite lo que él tenía y le haga todas estas cosas que ya conocemos la historia. Si vamos también en el libro de los reyes, el rey Acab, cuando fue contra Ramot de Galad, que estaba el espíritu que se presenta delante de Dios y le dice, ¿quién va a incitar a Acab a ir contra Ramot de Galad? Y él dice, yo iré y seré espíritu de mentira. Sí. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que no es Dios que pone en el corazón de la persona pecar, es que ya eso está en ti, Dios lo permite, pero el enemigo es que lo hace. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que la Biblia realmente no se contradice. Ahí lo que me está es hablando de que Dios lo ha permitido. Bendito sea el nombre de Dios, porque es que Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios bueno y un Dios soberano. Y Dios nos da la libertad de que seamos nosotros que decidamos si vamos a actuar o no, haciendo lo bueno o haciendo lo malo. Entonces, hay muchas cosas, mis hermanos, que a veces pasan en nuestra vida, que queremos decir, no, porque eso fue el enemigo. Pero debemos de reconocer nuestra parte. Si leemos más adelante en esos mismos libros, luego del censo, cuando David es confrontado, que por ejemplo ahí mismo en 2 Samuel 10, dice, después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Amén. Vemos ahí que efectivamente él reconoce que no fue el enemigo, simplemente había algo en su corazón que lo llevó a hacerlo. Y es a veces ese orgullo que sentimos nosotros que nos hace entender que ya somos fuertes, que a veces nos hace olvidar que dependemos plenamente de Jehová. Lo bonito de David, que es lo que Dios le gusta y le gustaría que si usted no lo tiene, tenga, es que seamos humildes, que sepamos humillarnos, que sepamos reconocer y arrepentirnos cuando fallamos. Porque por eso se dice que David tiene el corazón conforme al de Dios. No fue porque él nunca pecó, no fue porque él era perfecto, sino porque él sabía reconocer cuando fallaba. Amén. No justificarse, no buscar culpable, no decir, no, porque Dios, así tú lo permitiste, o no, porque fuera enemigo, porque si tú no hubieras hecho eso, porque Joab le dijo a David que no haga el censo y le dijo que si va a hacer pecar a Israel delante de Dios. Sí. Pero David estaba empecinado en que había que hacer el censo. Así es. Es decir, que ahí podemos ver con todas estas partes del mismo pasaje, que verdaderamente no es Dios, sino el enemigo quien hace e incita a que David lo haga. Ahora bien, por su concupiscencia, por su deseo de hacerlo, es que él procede y peca. Amén. Ahora bien, en esa misma línea, vemos que luego que pasa eso, tenemos, por ejemplo, estos libros, 2 Samuel, que es otra cosa a tener en cuenta, que la hermana mencionaba, cuando escudriñamos la Biblia, en un libro saber la fecha. Es importante el orden, la Biblia no está, vamos a decir, en un orden cronológico. Así es. Saber el contexto histórico en el que me está hablando, que pasó el evento, vamos a decir. Por ejemplo, en 2 Samuel fue escrita por el sacerdote Abiatar en el 931 al 722 a.C. Y Primera de Crónicas por Esdras del 538 al 457 a.C. ¿Qué pasa? Cuando David es confrontado en los versículos 13 en 2 Samuel, se le dan las siguientes opciones. Se le dice, ¿qué quieres que vengan? O sea, como castigo hacia ti. 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días que haya peste en la tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces conocemos que David lo que escogió
fue estar en la mano de Jehová, porque él sabe, miren mis hermanos, la sabiduría Amén. de David era muy, muy hermosa también. Gloria a Dios. Porque sí. Jehová es misericordioso. Sí. Él sabía que si caía en manos de los hombres, ellos iban a arrasar. Así mismo. Y que si iba por la otra opción, el pueblo iba a pagar por algo que fue el que decidió. Entonces Sí, él sí. prefirió dejarse en la mano de Jehová para que Dios tenga misericordia. Vemos que aquí me está hablando de 7 años. Entonces cuando voy a Primera de Crónicas, ahí mismo en el 21, ahora en el versículo 12, me dice, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Vemos que aquí hay una discrepancia porque me dijiste en una que eran 7 y en otra me está diciendo que fueron 3. Según los estudiosos de la palabra, que ahí recargamos nuevamente, mis hermanos, hay que nutrirse del que Dios ya le dio la revelación. Amén. Gloria a Dios. Lo que aconteció aquí, vemos que el libro de Crónicas es un libro más reciente al de Samuel, que fue escrito por Abiatar. Abiatar posiblemente lo escribe en el momento, vamos a decir cuando está aconteciendo el evento, pero cuando Esdras está haciendo la recopilación para las crónicas de los reyes, ya el Señor en su misericordia, en vez de 7 años de hambruna, se lo redujo a 3. Se presume esto por la humillación que David tuvo, porque David, mis hermanos, en la sabiduría divina, se sabía humillar y buscar la presencia de Dios para hallar misericordia delante de Dios. Entonces, por ello es que vemos que en uno dice 7 y en otro dice 3, porque se recoge el evento posterior a que sucedió y con vamos a decir, el tiempo real en el cual fue efectuado. Más sin embargo, en el libro que hablábamos de Samuel, fue cuando se dio la sentencia, ¿verdad? Y se redactó en ese momento. Bendito y alabado sea Gloria a Dios, aleluya. Ahí quería abordar un poquito, sierva. Me impactó muchísimo la parte donde hablábamos de quién incitó a David a hacer el censo. Mis amados hermanos, recordemos que muchas veces alguien podría decir, ¿pero por qué Dios lo permitió? Mis hermanos, siempre detrás de una permisión de parte del Señor hay una enseñanza para nosotros. Gloria a Dios. Podemos ver cómo en el libro de Job y en el libro de Jonás, podemos ver cómo el Señor incitaba a Jonás a ir a Nínive, pero detrás de ir a Nínive y predicar, había algo que Dios quería trabajar en Jonás, y era la Santo misericordia. Dios. De la misma manera quería trabajar algo en Job, porque podemos ver que Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito eres, Entonces Jesús. siempre, mis hermanos, cuando Dios permite algo, no es con el propósito de hacernos daño. En el libro de Lamentaciones podemos ver cómo el Señor dice que no se alegra Jehová del mal que pueden pasar los hombres, todo lo contrario, sino que se conduele conforme a la multitud de sus misericordias. Siempre detrás de una permisión que el Señor le permite al enemigo tentarnos, Gloria es a porque Dios. detrás de eso quiere enseñarnos algo, quiere mordiar algo, pero nunca es para hacernos sufrir. No crea que Dios se complace. No, déjame mandarlo porque vamos ahora a hacer un juego, vamos a ver para que tú veas si Job. No, hermano, no es así. No es así. Dios no está jugando con usted. Dios no está jugando a ver si usted es cristiano o usted no es cristiano. Dios quiere perfeccionarte para que tu carácter sea refinado conforme al varón perfecto. Santo Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Qué lindo, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, amados hermanos. Bendecido sea su nombre para siempre. Queremos compartir con ustedes otra contradicción, recordándole que trajimos algunos ejemplos, porque sabemos que en la Biblia van a aparecer, ¿verdad?, otras cosas que usted va a decir, wow, pero esto está muy, como que no me concuerda, pero para ello al final le vamos a dar algunas herramientas. Esta es la siguiente: el rey Joaquín, conocido como uno de los reyes más jóvenes en gobernar. Realmente él gobernó a partir de los 8 años. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Segunda de Reyes 24, versículo 8, donde nos habla de la edad de este rey. Verdaderamente él tenía esa edad, bueno, cuando comenzó a reinar. Usted se imagina, amado hermano, un niño de presidente a los 8 años. ¿Qué va a hacer un muchacho a esa edad? Gloria a Dios. Ciertamente los reyes tenían su consejero, pero es más difícil, y más que los reyes al final son los que tienen
la última palabra. Bendito sea Dios. Dice lo siguiente en el versículo 8 de Segunda de Reyes 24. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén. Y en Segunda de Crónicas 36, versículo 9, es donde nos habla de una edad más joven. Ahí es que nos dice que él tenía la siguiente edad. Dice, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Ciertamente, mis hermanos, hay niños tremendos. Pero para hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, a la magnitud que se registra aquí, no podemos creer que un niño de esa edad lo pudiera hacer. En la investigación que estuvimos realizando, que es donde entra en la importancia de las diferentes versiones bíblicas, notábamos que la versión Reina Valera contemporánea, la NBI y la Dios habla hoy, las tres coinciden en que Segunda de Crónicas 36:9 es de 18 años, es decir, lo ponen igual. Lo que ellos dicen es que las antiguas versiones de la traducción formal se hizo una traducción errónea donde colocaron 8 años, es decir, ellos afirman que era de 18. ¿Por qué? Porque si vamos al versículo donde nos habla la palabra referente a este rey y buscamos, este rey, mis hermanos, también tuvo esposas. Cuando él se lo llevaron, decía que él tenía mujeres, y un niño de 8 años no va a tener mujeres. Entonces ahí vemos, mis hermanos, que verdaderamente este rey no tenía esa edad de 8 años al momento de iniciar. Otra inversión que se da es que posiblemente sí fue escogido para que reinara una vez alcanzara la edad suficiente para hacerlo, pero que no comenzó, vamos a decir, a ejercer a esa edad. Ahora bien, la versión más acertada por todos los estudiosos es que simplemente hubo un inconveniente al momento de traducir. Por eso si usted busca, ahora mismo lo puede hacer hasta en su celular, si usted busca la traducción NBI o Reina Valera contemporánea, va a ver que Segunda de Crónicas 36:9 y en el libro de Samuel le va a decir exactamente la misma edad. Ya ninguno afirmaría que el niño tenía 8 años al momento de él ser rey. Donde nos habla de que él tenía sus esposas es en Segunda de Reyes 24, versículo 9. Bendito sea Dios. Ok, aquí nos habla de que él hizo lo malo delante de Jehová, perdón. Pero más adelante usted sigue escudriñando y va a poderlo localizar esta parte donde nos habla de que él fue llevado en cautiverio con las esposas del rey, nos dice, y su madre. Eso está aquí en el versículo 15, ahí mismo en el 24 dice: asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus oficiales. Entonces efectivamente ya tenemos las citas que nos confirman que no fue a los 8 años que inició su reinado. Bendito sea. Gloria, alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, hemos estado viendo realmente unos textos muy interesantes. Tomamos una muestra, ¿verdad? Yo sé que lo más seguro usted tiene muchísimas inquietudes de otros, pero esta es una muestra que hemos traído para que usted vea lo interesante que es cuando usted se tope con este tipo de cosas, comenzar a investigar, indagar, vamos a ver en qué tiempo fue que se escribió el libro, realmente cuál fue el autor, cuál fue el objetivo del libro. Así es. Entonces, mis hermanos, queremos exhortarle a que si usted escucha por ahí algún curso de una ciencia llamada hermenéutica que se dedica al estudio e interpretación de la palabra, usted puede hacerlo. Hermanos, vamos a nutrirnos de la palabra. Ciertamente el Señor es el que da el conocimiento, pero es bueno que también nos auxiliemos de herramientas, de personas que el Señor ya ha iluminado, ¿verdad? Que nosotros nos acompañen en un estudio, lo puedan hacer más ligero y digerible. Alabado sea el nombre de Dios. Por ejemplo, una de las reglas de la hermenéutica es tomar en cuenta el contexto en el que se está situando usted en el versículo que se encuentra estudiando. Hermanos, amados hermanos, hay versículos en los que la Biblia
nos habla de algo que tenemos que irnos al contexto en el que estaba hablando el autor, qué estaba aconteciendo en ese momento, para poder comprender y dar una correcta interpretación de la palabra. Es muy importante, mis amados hermanos, situarse, esa es otra de las reglas, tomar en cuenta el sentido que indica un conjunto de frases del texto. Esto es muy bueno, hermano, tomar en cuenta en qué testamento me encuentro. Me encuentro en el Antiguo Testamento, me encuentro en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la palabra fe. La palabra fe tiene una connotación interesante en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la misma se refiere a lealtad, a fidelidad. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento la misma hace alusión a confianza, depositada en algo o en alguien. Entonces, ve usted qué interesante es y qué importante al momento de yo estudiar un versículo, un pasaje bíblico, situarme en el contexto, en el testamento. Auxíliese, hermano, de todas esas herramientas, diccionarios bíblicos, auxíliese usted de una concordancia para poder entender. Busque siempre, mis hermanos, esta es otra regla de la hermenéutica, utilizar los pasajes paralelos. Amén. Los pasajes paralelos son pasajes que nos ayudan a comprender mejor otros, están relacionados y le dan sentido a otro que estamos escudriñando. Auxíliese, hermano. Si usted ve, hermano, le doy este tip. A veces podemos ver en la Biblia que al final de la frase hay un numerito en la parte superior del texto. Debajo eso le lleva a un número que tiene la Biblia. Ahí le va a decir dónde más está ese pasaje paralelo. Amén. Entonces, auxíliese de todas estas tips, escudriñe un poco más y interprete de manera correcta la palabra, para que usted pueda, hermano, saber, no creer. A veces andamos por ahí repitiendo cosas que otros